la legalización de la marihuana? Sí, ¿por qué no? Si se consume alcohol, se consume cigarrillos libremente, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted ha consumido marihuana? Por Como eso, como si la yo cafeína, consumo digamos. alcohol, si yo me tomo una copa de vino, ¿por qué no el otro no se va a fumar su porro si quiere? Es lo mismo, ¿no? Saludos amigos, 23 de enero de este 2021, esto es En la Boca del Lobo en Japón y soy Iván Ramírez. Acabamos de escuchar a una candidata a la vicepresidencia quien responde a una pregunta del periodista allá en Perú acerca de la marihuana y ella responde como ustedes ya lo han escuchado, que si yo me tomo un vaso de cerveza y me fumo un porro de marihuana es lo mismo, de manera que no pasa nada, de manera que es normal que en el Perú podrían pues todos los jóvenes fumarse o tomarse un vaso de cerveza y no pasa nada. Entonces ahora estamos con Augusto Fujiki, que está allá en Nagoya, para preguntarle lo siguiente en primer lugar. Buenos días, Augusto. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Bueno, a ver, zanjemos con la realidad de nuestro Perú. Nuestro programa tiene la camiseta que estás puesto en este momento, el Perú. Nuestro único auspiciador para hacer nuestro programa es el amor por nuestro Perú, Augusto. Bueno, te pregunto de frente a la yugular. De frente, no. ¿Qué te suscita esta respuesta de esta candidata a la vicepresidencia en el Perú? Mira, sobre la legalización de la marihuana o de las drogas en general, sobre la legalización del aborto, de la eutanasia, de la prostitución, creo que esos temas se pueden poner sobre la mesa cuando la educación básica regular de nuestro país esté en la media OCDE. ¿Ya? Por lo menos. Y una universidad de nuestro país esté adentro de las 100 mejores del mundo. ¿Ya? Cuando se llegue a esos, podemos debatir ese tema entre todos los peruanos. Pero por ahora, eso no se puede hacer. No tiene sentido, es absurdo. ¿Ya? Es absurdo. Lo pueden discutir, ¿qué te digo? El 5% de peruanos. ¿Ya? Pero no la mayoría, no el resto. Entonces, para poner ese tema sobre la mesa tiene que ser, pues, por lo menos en la mayoría, pues, más del 60%. Mínimo. ¿No? Y además que no es prioridad, pues, Iván. Porque estamos en un país que se muere a gusto, que está acéfalo, que falta todo, faltan médicos, enfermeras, falta todo en estas horas con esto de la pandemia, Augusto. Entonces, reafírmalo. ¿Es prioritario o no? ¿O esta señora candidata está fuera, está en las nubes, está en su burbuja pensando en cómo se va a enriquecer personalmente, Augusto? A ver. No, absoluto, no es prioritario eso. Ya he escuchado a varios candidatos referirse a eso y sobre todo los periodistas que entran al juego, ¿no? Ya. Preguntan cosas que no es prioridad. Ya. O sea, si yo fuese presidente, Sí. o sea, si llegase a ser presidente, Ya. en algún momento, de entrada nomás, de saque, Ya. convocaría a un plebiscito o a una consulta popular para aplicar la pena de muerte Sí. y 2, para eliminar los gobiernos regionales. Ajá. De entrada nomás, Ajá. ¿no? Ya. Porque es un clamor popular que la gente pues quiere pena de muerte para los corruptos, para los delincuentes y los violadores. La otra consulta sería para eliminar los gobiernos regionales. Ajá. En lo primero de la pena de muerte no estoy de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque es preferible vivos que muertos, Ya. ¿no? Haría una cárcel, una mega cárcel en el Perú para todos que estén juntos ahí y que trabajen, Ajá. Ajá. ¿ya? Que trabajen, que paguen su pena con trabajo. El gobierno no puede gastar ni un sol con ellos. Y que estén incomunicados, que estén en una parte que no haya señal de internet ni de celular, nada. Y que trabajen, ¿no? Uh-huh. Pero si el pueblo quiere pena de muerte, si en el plebiscito aprueban la pena de muerte, entonces yo como presidente pues los tengo que aplicar sin duda ni murmuraciones, porque sería un empleado del pueblo, porque ellos me pagan, Uh-huh. ¿no? Ya. Ellos dicen pena de muerte, yo ni hablar, tengo que seguir la orden nada más.
En los casos de la eliminación de los gobiernos regionales, en eso sí estoy de acuerdo, porque los gobiernos regionales se han vuelto centros de corrupción, antros de la corrupción total, casi todos los gobiernos regionales. Entonces, en lugar de gobiernos regionales, pondría subcontralorías y los recursos públicos, los recursos económicos irían de frente a las alcaldías. Pero ya tenemos ahí una subcontraloría que los va a vigilar las 24 horas del día. ¿No? ¿Ya? Eso sería en la cuestión de la consulta popular. Después, prioridades. Básicamente 5. ¿Eh? Tenemos educación, salud, justicia, ¿Ya? infraestructura ¿Ya? y seguridad ciudadana. Ujú. Ya, eso es lo más urgente, lo que se tiene que solucionar. Más de eso ya no, ya. Muy bien, Augusto Fujiki. Te agradezco por estos minutos para con nuestro programa y escuchándote realmente estamos comprendiendo de que nuestra colonia peruana está pues deseosa de opinar, de decir su verdad. Verdad de amor por el Perú, Augusto Fujiki. Amor por el Perú, defender a nuestro Perú en estas horas aprovechando todos los resquicios de comunicación. Y eso es lo que hacemos finalmente. Augusto, tu mensaje final a la colonia peruana en Japón en 5 segundos. Bueno, que se cuiden, porque estamos en una época de pandemia, tratar de salir lo menos posible, y si uno sale, bueno, con las medidas de seguridad, como la mascarilla, ¿no? Y el distanciamiento social. Y creo que va a llegar un momento que ya también ya me voy a cansar de criticar y tengo que entrar pues mejor al llano, ¿no? Ojalá no sea muy lejos ese momento. Muy bien, Augusto, siempre vamos a estar pues buscando que nos ilustres, que nos des tu mensaje, tus opiniones. Augusto Fujiki, un fuerte abrazo y a cuidarnos como dices, hasta cualquier momento. Pues hasta una próxima oportunidad, aquí estoy a tus órdenes. Gracias, Augusto Fujiki. Gracias, muchas gracias. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores.